el tema de este mes de mayo, que como sabemos corresponde al mes de María, y el tema que tendremos, por lo tanto, se titulará Devoción Mariana en San Francisco y Santa Clara de Asís. A manera de los escritos, analizaremos un poco con ayuda de escrito de Calle Taneser o FM y otros análisis más para ver qué tipo de devoción mariana tenían tanto San Francisco como Santa Clara y se ve reflejada a través de sus escritos. Actualmente, por ejemplo, consideramos que el dogma de la Inmaculada Concepción es netamente franciscano, pero es un dogma que no estaba proclamado para la época de Francisco y de Clara. De hecho, en su época había ciertas particularidades en cuanto a la devoción mariana y esto lo veremos reflejado por consiguiente a través de sus escritos. Como siempre, el texto se los dejo en Mega, en la descripción. Comenzamos. Pese a que San Francisco de Asís no fue un teólogo, hay elementos de su experiencia de vida y las tradiciones previas. En este caso vamos a mencionar, por ejemplo, que el dogma de la Inmaculada, como les digo, no estaba declarado. Había quienes pugnaban a favor, quienes pugnaban en contra. Tengo otro video donde ven algunas cuestiones de las que hablo aquí. Y también es preciso tener en cuenta, por ejemplo, a San Bernardo de Claraval, el cual declaraba que María había sido preservada desde antes de su nacimiento. Digámoslo de esta forma. En la época de Francisco y en los años previos había una problemática en cuanto a la concepción de María. Si se afirmaba que María había sido preservada desde su nacimiento o antes de su nacimiento del pecado original, entonces se creía que se caía en la tesis de que Jesús no había salvado a todos. Entonces esta era una pugna constante entre los teólogos de su época y San Bernardo de Claraval, monja cisterciense, más o menos medio siglo antes de Francisco, es quien empezaría a pugnar por decir, bueno, María, debido a que fue la madre de Dios, tomándolo por ejemplo dentro de la tradición griega, la Theotokos, la que es el conducto de la divinidad hacia el estadio de la humanidad, entonces debería de ser preservada del pecado original, pero de alguna manera se le reserva por ser este salvoconducto especial que da lugar a que la divinidad pase al estadio de la humanidad. Bien, entonces a través de esto podemos reunir de manera crítica algunos elementos que ahora consideramos como imprescindibles dentro de la espiritualidad franciscana. Calle Taneser nos menciona como problemas de estudio los siguientes. 1. Tomar en cuenta que actualmente existe una interpretación que considera de manera casi aislada la relación María-Francisco a nivel espiritual. Es decir, actualmente lo pensamos así casi inmediato, ¿no? Francisco y entonces está relacionado con María y ya es automático y ni siquiera sabemos cómo funciona, pero creemos que ahí está porque así nos lo han enseñado. Ahí también se nos dice cómo es esta relación y es lo que veremos a continuación. Y esto produce un segundo punto, que es ensalzar a Francisco de Asís para atribuirle el trabajo que en realidad hicieron las generaciones posteriores. Es decir, sí hay una devoción presente en Francisco en cuanto a María, pero muchas cosas de las que le atribuimos actualmente, como la Inmaculada Concepción, como el aspecto total de ser madre, en realidad es un trabajo que se fue dando, sí en el franciscanismo, pero posterior a Francisco y posterior a Clara. A estos dos puntos contestamos de la siguiente forma. Primero, ni se trata de rastrear todas las tradiciones posibles previas a Francisco, Clara, para dar una justificación de origen, ni se trata de condicionar la vida espiritual de Francisco meramente a una relación sobrenatural de devoción que Francisco tenía a María. Lo que sí podemos tomar en cuenta son las condiciones socioculturales de su tiempo para entender que tanto Francisco como Clara son hijos de su siglo.
heredando tales características como condiciones in situ del pensamiento de su época. Recuerden esta frase que constantemente utilizo: texto sin contexto sirve de pretexto. Entonces, si estamos inmiscuidos en estudiar, en este caso el franciscanismo, en estudiar este tipo de espiritualidad, tenemos entonces que aprender a contextualizarnos en aquello en lo que nos encontramos. Y claro, tanto Francisco como Clara obedecen a un pensamiento de su tiempo en el cual sigue una devoción mariana, pero no es la que en la mayoría de las veces pensamos actualmente. Vamos entonces a irlo desarrollando punto por punto. Primero, los testimonios de sus biógrafos son unánimes en cuanto a la devoción que Francisco tenía a la Virgen, colocándola con una particular importancia dentro de la historia de la salvación. Lo anterior es producto de un camino personal de meditación y devoción, de un paso entre la experiencia de vida hacia la meditación. Esser nos proporciona la siguiente estructura teológica de la devoción mariana en Francisco. A. María y Cristo. Dado que la encarnación del Hijo de Dios consistía en el fundamento de la vida espiritualidad de Francisco, es decir, Cristo se hace pobre, humano, al encarnarse, María se vuelve una figura de seguimiento y agradecimiento, ya que a través de ella obtenemos ese camino de gratitud, de gratuidad y misericordia. Dicha gratitud puede observarse en la primera regla 23 del 1 al 3, donde establece su credo, ensalzando la acción de Dios en la Trinidad y a María como camino. En carta a toda la orden número 21, Francisco da gracias al Padre por el don de la maternidad divina concedida a María. El declararla de manera real se contraponía al pensamiento cátaro dualista, donde se desprecia la carne y la condición humana. Es decir, en este sentido, para Francisco sí, María es imprescindible en tanto a lo que ya mencionábamos en un principio, pero da un paso más. No solamente es el salvoconducto hacia la encarnación, sino que, ya lo hemos visto en videos anteriores, para Francisco la encarnación no es un concepto, es una vivencia, es una realidad. Volverse carne no es despreciar el cuerpo, volverse carne es aceptarse cuerpo, aceptar esto que somos y que es una condición que da posibilidad a la humildad, en tanto que es ser lo que somos, y que da posibilidad a la pobreza, en tanto a que no tenemos más que esto que declaramos como la carne. Y desde este punto entonces se salva la condición humana, se salva la carne desde el aspecto de que también es creación, que entonces María, si se fijan, va cobrando un papel un poco más importante en nuestra espiritualidad, pensamiento, que podríamos llamar de experiencia, no, más vivencial. De igual manera, los atributos dados en el saludo a la bienaventurada Virgen María dan un toque concreto y exquisito, logrando calificativos humanos y especiales a la vez. También tenía una particular predilección por la fiesta de la Natividad, en la que enaltecía como la fiesta entre fiestas. Aquí sí podemos ver una predisposición, por decirlo de alguna manera, a lo que más adelante sería el dogma de la Inmaculada, pero, ojo, todavía no lo es. De esta manera colocaba en el lugar preciso a la Virgen, en tanto que dicha devoción no era meramente abstracta o conceptual, porque reconocía al Jesús histórico en el actuar de María como una revelación tangible, humana, encarnada, es decir, que podía vivirse en el mismo cuerpo sin ser despreciado. Por María somos hermanos en Cristo, palpable, concreto e histórico. Esto es a tener muy en cuenta. La encarnación, por eso lo separo así, o sea, es una sola palabra, pero nos sitúa dentro de algo, en carne, dentro de la carne, dentro de esta condición. Como les digo, la espiritualidad franciscana tiene un existencialismo de suyo. Se va forjando a través de lo que vivimos, ¿no? Esta parte de decir, pasar de la vida al evangelio y del evangelio a la vida, nos lleva meramente a la experiencia y a lo vivencial.
Claro, se piensa esto de una forma también y esto va dando lugar a un tipo de teología encarnada en este sentido que intento explicar. B. María y la Santísima Trinidad. María recibe el misterio de la Encarnación y todo de Dios. Toda alabanza que brota de los labios de Francisco hacia María es, sin duda, dirigida también a Dios uno y trino, que colmó de gracia a una criatura colocándola en un lugar especial. Se establece así una relación de vitalidad, pues la acción de María es siempre en respuesta hacia la Trinidad, que responde bendiciéndola y ensalzándola. Toda nace de una relación viva. Incluso, el concepto de ser siempre virgen ha de ser comprendido a través de su maternidad divina. La virginidad hace de ella un vaso puro, donde Dios puede derramarse con la plenitud de su gracia para realizar el misterio de la encarnación. La virginidad es considerada aquí como pura disponibilidad y no una condición de esterilidad, o sea, no poder tener hijos después o antes, para la acción divina. Es decir, hasta aquí recalcamos primero varios puntos. No es colocar a María aparte como una divinidad extra, sino como parte de la acción de Dios. Recordemos que en el pensamiento de Francisco y posteriormente de Clara, todo es una comunicación constante entre el sumo Dios, entre el sumo y glorioso Dios, entre el que es la totalidad que desborda y su creación. Y en este caso María, como partícipe de la creación, se encuentra como modelo de una respuesta constante y de una acción, típico del pensamiento franciscano. Es una relación viva, es la disponibilidad de María, me recuerda muchísimo en el Evangelio de Lucas a la respuesta del Magnífica. Ténganlo presente. ¿Cómo responde María ante el anuncio del ángel que dice, aquí estoy, soy la sierva del Señor y hágase en mí según su palabra? Pero la palabra se vuelve acción, la palabra se encarna, la palabra toma una posición en la cual Dios actúa a través de la misma creación y en este caso es lo mismo. María está en constante relación con la Trinidad. Esta cuestión de la virginidad como un vaso puro es la disponibilidad de hacer lo que Dios quiere, de hacer la voluntad de Dios a través de lo que somos como carne, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. Dicha relación vital es expresada más claramente en la antífona dirigida a María en el oficio de la pasión de Francisco. Hay que resaltar que el título de esposa del Espíritu Santo, actualmente de uso tan común, de hecho, no lo era en el tiempo de Francisco, por lo que podemos atribuírselo como propio. Sí, María se convierte en Madre de Dios, pero por obra del Espíritu Santo, es decir, bajo una acción viviente, bajo una acción constante. Tomás de Celano, biógrafo de San Francisco, nos dice que tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación que difícilmente quería pensar en otra cosa. Aquí, Tomás de Celano es un franciscano también, un fraile, que es el que escribe la primera y la segunda biografía oficial de Francisco a través de recopilar datos pues, de la gente que sí lo conoció. Y una cuestión importante a través de los biógrafos de Francisco y de Clara es que podemos empezar a notar cómo se empiezan ya a pensar los valores y conceptos dentro de la espiritualidad franciscana, porque por supuesto aquí ya es una interpretación de la vida de Francisco. Y al ser la biografía oficial en su época, pues está inmiscuida en esta espiritualidad que se está formando. Esto nos habla del fruto de su actitud contemplativa. La vivencia de la fraternidad y de los valores de la minoridad conllevan a reflexionar y dirigir su oración en lo que él consideraba la más íntima y pura realidad de Dios. En este sentido, María se transforma en una criatura que, por amor divino, ha acogido y aceptado en su corazón la palabra, que la eleva y la aproxima más a Dios. Por ello, da un ejemplo de camino y meditación. Y aquí otra vez
hacer unas precisiones sobre el pensamiento franciscano como vivencialidad y la espiritualidad franciscana, por supuesto. Esto de tener tan presente la memoria de la humildad de la encarnación, pensémoslo como lo decía hace rato. La humildad como valor franciscano es el aceptarse como lo que uno es, pero al aceptarse como lo que uno es hay una relación demasiado cercana a hacer voluntad de Dios. Lo he mencionado igual en videos anteriores. Más adelante, Duns Scoto nos hablará sobre el querer divino. El querer divino es encarnar la voluntad divina. El hombre es un ser de acción. La encarnación, por lo tanto, nos lleva a una acción. Y en este caso, la contemplación entra también como un acto dentro de la vivencia franciscana, pero no es una contemplación metida en el topos uranus. De hecho, siglos más adelante, estoy hablando del siglo XV, del siglo XIV y XV, si revisamos los manuales de meditación que harán, por ejemplo, los frailes de la regulada observancia, más adelante si quieren y si apoyan el canal, tendremos videos al respecto porque son muy muy interesantes. Tenemos ya establecido para ese tiempo, siglo XIV-XV, diferentes métodos de meditación basados en San Buenaventura, que es posterior a San Francisco de Asís, y que nos van mencionando esta contemplación franciscana muy en un aspecto filosófico de detenerse, salir de sí y analizar el actuar, analizar lo que estamos haciendo, vivir, ¿no? Sentir. De hecho, a uno de estos frailes nos dirá, bueno, es necesario inmiscuirse en las sensaciones que tenemos, en los estadios de lo que hemos vivido para poder llegar a la contemplación de lo divino. Esto, por supuesto, ya es un método franciscano que se fue trabajando con el paso de los siglos y que se fue estableciendo. Pero si nos regresamos aquí al texto, nos está hablando ya justamente de pensar y de establecer conceptos desde esa misma vivencia, desde pensar que vivimos, ¿no? Y en este sentido, el reflexionar a María es reflexionarla como una criatura que ha sido transformada netamente por ese amor divino y que nos lleva a un camino de ejemplo constante entre meditar aquello que estamos haciendo y seguir caminando, seguir andando, no detenerse. Bien, punto número C. María y el plan de salvación. Al ser madre de Jesús, Francisco la consideraba como madre de toda bondad. Esto lo vemos en la biografía de Primera de Celano 21. Ello fue lo que lo indujo a establecerse junto a la ermita de la Porciúncula, dedicada a la susodicha. Resguardándose bajo ella, todo lo podía esperar poniendo en su confianza. Esto lo podemos confrontar con la biografía de Leyenda Mayor 9.3. San Buenaventura afirma con esto que, así como María engendró al Verbo lleno de gracia y de verdad, el mismo amor ocasionaría en Francisco que su orden emergiera. Buenaventura lo está pensando como una consecuencia del actuar pasivo-activo de Francisco, ¿no? Si Francisco está reflexionando y viviendo a María de esta forma, entonces esto propicia que la orden sea un resultante, la orden después institucionalizada, a través del actuar de María como madre y de Francisco, en este caso, a ejemplo de María como madre. Y sí, nos dice aquí, San Buenaventura afirma que, así como María engendró al Verbo lleno de gracia y de verdad, el mismo amor ocasionaría en Francisco que su orden emergiera. Francisco, pues, asimilaría la actitud de María ante el Verbo de Dios como una respuesta concreta de su devoción, la cual no culmina con alabanzas y cantos, sino con la acción. Es a lo que nos referíamos ahorita. Para esto, ha de pasar por el conceptit, en latín, lo traducimos como concepción, al acoger al Verbo de Dios. En este caso, el conceptit, la concepción, implica hasta cierto punto una institucionalización, un dar lugar a. Aceptarlo en actitud creyente para dejarse llenar plenamente por él. Es el momento del esplendor, el conceptit es el momento de aquello que deviene primero, en un orden lógico, de la acción, la respuesta directa. Posteriormente, viene el momento del
peperit, dar a luz. Como María, el hombre creyente y que acepta a Dios debe darle luz al Verbo a través de darle vida y forma. Estamos pensando de San Buenaventura ya como conceptos lógicos que no dejan de ser vivenciales, ¿no? Distinguiendo momentos. Viene primero la sorpresa, viene primero la respuesta directamente hacia nuestra acción y después lo que emerge de él. En este caso la distinción entre concepción y dar a luz. De esta manera, Buenaventura atribuye estos dos momentos a María y a Francisco. Así, entonces, Abrosita, somos madres cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor y por una conciencia pura y sincera. Cierro sí. Es decir, damos a luz como María, haciendo la salvación presente. Cuando nuestro obrar es luz y ejemplo para otros. El ser madre va a la par con ser esposo del Espíritu Santo, pues es su iluminar y su acción la que da eficacia y hace visible al Dios invisible a través de las obras. Otra vez, Dios es un ente que se encarna, es un ente que se vive constantemente y al cual se le responde a través de las obras. Para resumir, según Francisco, es necesario vivir la Iglesia como la vivió María. Tanto Francisco como Clara decantan algunos valores a través de su propia experiencia, que ponen de modelo a María a través de sus contemplaciones. Clara se siente conmovida porque un Señor tan grande y de gran calidad quiso encarnarse en el seno de la Virgen. Esto lo encontramos en la primera carta 3b. Cabe resaltar que esto se presenta en un efecto de equilibrio entre tener a Dios uno y trino presente y a María como ejemplo de la acción constante, como reflejo de la obra de la salvación realizada a través de ella. Y esto lo veremos desplegado en los siguientes puntos. 1. Protectora de la orden. La fecundidad permanente de María se vería palpable cuando los hermanos encarnan la forma de vida a través de su ejemplo. Es el faro de la Iglesia que, como toda humana, pasó incluso por el claroscuro de la fe, las preocupaciones y dudas. Esto lo podemos confrontar con Lucas 1.13 y Lucas 2.39. Según la leyenda mayor 3.1, Francisco en sus primeros años, viviendo al lado de la Porciúncula, pidiendo a María que fuera abogada, incluso abogada suya y de sus hermanos. En el lenguaje medieval, la palabra advocata se refería a proteger e incluso defender en caso de violencias y usurpaciones exteriores. Al renunciar Francisco y Clara a toda propiedad terrena, María debía representar a los hermanos menores y damas pobres frente al Señor, cuidar de ellos y protegerlos ante situaciones difíciles, sobre todo las tribulaciones del espíritu y modo de vida. Confróntese con la primera regla de Francisco 23.6. Esta abogada, advocata, conduce también maternalmente hacia Cristo, el Dios hombre. Esta visión nos llevará al segundo punto. Entonces, recalcamos aquí, al tener a María como advocata, no es solamente el concepto de que pues somos pobres, no tenemos nada y nos defiende, sino de que esa defensoría, ese actuar, va a estar reflejado plenamente por el ejemplo de seguir bien a María, de hacerla presente, de hacerla viva constantemente para que esa defensa pueda ser vista y clara. Bien, segundo punto. María, la señora pobre. Francisco y Clara, posteriormente a su ejemplo, no se contentan con seguir de manera espiritual a María. Quieren hacerlo de forma externa, destacando uno de los valores primordiales para Francisco. La pobreza de María es consecuente de la pobreza de Cristo. Esto se recalca en escritos como Primera Regla 9.5 y Última Voluntad de San Francisco, en donde María comparte la pobreza de su hijo, de donde se desprende la mendicidad y el desapego o no tener algo propio, no solo en sentido espiritualidad, en donde María comparte la pobreza de su hijo, de donde se desprende la mendicidad y el desapego o no tener algo propio, no solo en un sentido espiritual, sino mantenernos como administradores de aquello que poseemos. No se trata meramente de un sentimentalismo,
sino de una crudeza y realismo de una responsabilidad cristiana vivida al límite. Así, la pobreza de Cristo y María no eran solo hechos históricos que consideraba Francisco, sino una realidad histórica de la Iglesia, pues con la pobreza vienen los valores de la minoridad y el compartir fraternalmente. Y aquí viene la consecuencia y acto, ¿no? La pobreza de María es el despojarse de todo para entregarse a la voluntad de Dios y que ese Dios sea un actuar constante, ¿no? Entonces ya pensándolo de esta forma, tanto Francisco como Clara lo ven como ejemplo a seguir dentro de sus respectivas órdenes y como un constante, no solamente concepto, sino un constante actuar que remite a generar esa espiritualidad desde lo que ellos son como seres humanos y desde lo que quieren vivir para ellos mismos y después para sus hermanos, para la fraternidad, para la solidaridad en caso de Clara, y que esto sea un compartir constante dando lugar entonces a la fraternidad. Así, Francisco y Clara no pensaban aún en la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero la vivencia que tuvieron de interpretar a María de esta manera permitió a las siguientes generaciones, aunado al contexto histórico previamente mencionado, el dar paso hacia lo que ahora consideramos como dogma. Como bibliografía les recomiendo revisar los textos de Cayetanese, OFM, Devoción de San Francisco a María Santísima, esto lo encontramos. Temas espirituales de la editorial franciscana Aranzazu de 1980, de la página 281 a la 309. Y algunos conceptos de aquí los he tomado también de Michael Hubbard, OFM. Francisco y Clara de Asís contemplan el misterio de María en Selecciones de Franciscanismo, volumen 18, número 52. Este es de 1989, de la página 13 a la 22. También, pues varios de los conceptos que hay aquí son parte del trabajo filosófico que he venido desarrollando y que pueden encontrar algunos trabajos de esto en la lista de reproducción de Genealogía Franciscana. Si a alguien le interesa más de esto, pues también tengo un curso abierto sobre historia de la filosofía medieval franciscana. Pueden ponerse en contacto conmigo por correo para que los demás informes. Muchas gracias por escuchar. Espero que compartan esos materiales. Me pueden ayudar mucho con eso. Me pueden ayudar con algunas donaciones para seguir con este trabajo. Paz y bien.